La dislocación. ¿Por qué hablamos de dislocación, no? O sea, ¿qué quiere decir que haya un fenómeno, un proceso en nuestra época de dislocación? Por dislocación lo que entendemos es que las estructuras sociales, culturales, individuales, psicológicas, pero mismo neurológicas, o sea, lo que nos constituye como cerebro, sistema nervioso, conocen desde hace unas 20, 30, 40 años un proceso realmente de dislocación de las estructuras que habitualmente funcionaban, ¿verdad? Esta dislocación se opera por una suerte de captura de partes del hombre, para decirlo así, que se van a articular con otro tipo de procesos. Me explico. Cuando Marx explica lo que es la fuerza de trabajo del obrero, él explica que el obrero no está él todo entero en su trabajo, sino que se captura una parte del obrero que se disloca en su cuerpo, que es como en Charlie Chaplin, no tiempos modernos, ¿no? El movimiento ese que interesa solamente una parte del cuerpo y del sistema óseo muscular del obrero, y el resto, la cabeza, los recuerdos, no sé, ¿viste? Los pies, tienen que quedarse como afuera y un poco como desactivados para no molestar la parte del hombre que se captura, que es necesario para la cadena de montaje. Bueno, lo que está pasando ahora es que en el mundo digital nosotros observamos una dislocación, ya esta vez cerebral, ¿verdad?, de partes del cerebro que son capturadas para ocuparse de otras cosas, ¿verdad? Ocuparse de la comunicación, de la información, del feedback permanente, ¿verdad? Entonces esta dislocación nos pone frente a lo que podríamos llamar de una manera un poco triste el hombre nuevo, pero bueno, es un hombre nuevo un poco agradable, ¿verdad? Poco alegre, que es un hombre, una mujer que pierde toda la interioridad, ¿no? Pierde la interioridad, pierde ese lado de ser, bueno, una unidad con deseo, reflexión, memoria, ¿verdad? Y que poco a poco ese hombre de los módulos, ¿no?, es un hombre, una mujer de superficie, que tiene comportamientos y módulos. Yo me acuerdo que he hablado muchas veces de referencia a este programa de Google que dice que mirando cómo una persona utiliza durante un año su tarjeta de crédito, te pueden determinar con 85% de certeza si te vas a separar en los 3 años que vienen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que de repente, teniendo en cuenta solamente un comportamiento exterior, no sin ninguna interioridad subjetiva, exterior y público, la compra, simplemente viendo cómo compras, cómo se mueve el autómata, ¿verdad?, ellos determinan una predictibilidad. El hecho de que el hombre y las sociedades se vuelvan predictibles es una consecuencia de esta dislocación, ¿verdad? O sea, lo que constituía unidades orgánicas, complejas, subjetivas, atrapadas en la historia y lanzadas hacia el futuro, con el deseo, bueno, se transforman poco a poco en el mundo digital, es lo que yo estudio de varios niveles, como cerebro, cómo puede pasar esto, pero también como sociedad, como cultura, ¿verdad? Todo eso se va transformando en módulos, que son todos módulos modelizables y entonces se puede reproducir, mejorar y en todo caso predecir lo que va a pasar. La predicción es efectivamente una de las consecuencias fundamentales de la dislocación, ¿no?, y significa efectivamente una pérdida muy grande de todo lo que nosotros podemos conocer como libertad, como deseo, como complejidad, como subjetividad, singularidad, ¿verdad? O sea que de repente, bueno, mismo en este ejemplo del divorcio, ¿no? O sea, alguien que se va a divorciar es un mambo terrible, que se separa, que le duele, que ahí no, ¿verdad? O sea, se analiza como si fueran ni siquiera
hormigas, porque mismo las hormigas son mucho más complejas, se analiza como partes dislocadas, que si esta parte se mueve así, ¿verdad? La compra se mueve así, si esta parte se mueve así, yo puedo determinar a dónde va a ir el conjunto, porque el conjunto está en plena pérdida de interioridad. Es lo que pasa con respecto al voto, con respecto a decisiones macroeconómicas, con respecto a decisiones de guerras, de todo, que el estudio de la población en términos de exterioridad permite de prever, formatear y, por supuesto, orientar, ¿no? Porque de eso se trata, orientar el comportamiento de lo que hasta ahora efectivamente no era modelizable, ¿verdad? Esto hay que saber que está considerado por la mayor parte de los investigadores, intelectuales, como un gran paso adelante de nuestra humanidad, de la ciencia, porque hay una ilusión acá atrás de objetividad, como si de repente el conocimiento humano, ¿verdad? Justamente acá estaba trabajando un texto de Jean Petitot, ¿no? Que es un gran epistemólogo francés que trabajó con Jacques Lacan y qué sé yo, bueno, y con Francisco Varela, con quien yo trabajé también, bueno, es un gran epistemólogo, y él, por ejemplo, con personajes como Edgar Morin, el padre de la complejidad, ¿verdad? ¿Qué sé yo? O Michel Rocard, un socialista francés conocido, bueno, poco importa, ellos festejan la posibilidad de un mundo donde la ideología y la psicología subjetiva, imaginaria, desaparecen, dejando lugar a una síntesis computacional objetiva. Esta ilusión de una objetivización de la vida, de la cultura, del deseo, que está considerado hoy como un gran paso adelante, efectivamente es lo que clásicamente en filosofía se llama la reificación del hombre, o sea, transformar el hombre y la vida y la cultura en cosa. Bueno, capaz que el deseo de ser cosa, capaz que alguien lo encuentra muy deseable, lo que no es deseable es transformarse en cosa sin darse cuenta. ¿Por qué hablar del cerebro aumentado, no? Porque una de las cosas que están pasando en nuestra época y que no se ve mucho, que se considera como técnica, la gente considera que bueno, hay nuevas técnicas médicas, como si hubiera la técnica por un lado y sobre todo la técnica médica y por otro lado la vida, la sociedad, la economía, la cultura, ¿verdad? Sin darse cuenta de que lo que está pasando es realmente que hay una modificación concreta del ser humano mismo, no solamente, ¿no? O sea, estamos viviendo una hibridación, una mezcla, ¿no? Entre lo vivo y lo técnico enorme. Pero bueno, yo en un momento dado me centré en el estudio de qué pasa con el cerebro que queremos aumentar, ¿verdad? En esta comparación del cerebro con la computadora, donde el cerebro es el hardware, ¿no? Y el pensamiento sería un software, así. Y dentro de este esquema, la idea es, bueno, vamos a aumentar la memoria, vamos a aumentar las capacidades de pensar, vamos a poner máquinas que piensan mejor que el hombre y mejor que el cerebro, articuladas con el cerebro, bueno. Esto parece como que, bueno, todo va por lo mejor, en el mejor de los mundos, ¿verdad? Y lo que yo traté de trabajar, lo que trabajo con otros investigadores, es tratar de comprender, entre otras, las consecuencias sociales, culturales, ¿verdad? Biológicas, de esta supuesta aumentación del cerebro, ¿no? Dado que el cerebro no es cualquier órgano, si uno dice, bueno, me duele la pata, te cambio la pata, bueno, de última, ¿viste? No es mucho más grave que te pongo un implante en el diente, ¿verdad? Pero el cerebro no, el cerebro es efectivamente el lugar donde se piensa, se siente, donde hay una identidad, ¿verdad? O sea, todas nuestras culturas humanas, todas identifican identidad con memoria, ¿verdad? O sea,
el ser humano es un recorrido, es la memoria, es lo que se acuerda, son las capacidades, ¿verdad? Basta pensar cuando alguien atacado de Alzheimer no reconoce a sus hijos, entonces uno dice, bueno, no está más, se dice, ¿verdad? Se dice, no está más. Bueno, desde hace unos cuantos años ya hay un proyecto de investigación teórica y práctica para modificar el cerebro y para aumentarlo en un sentido de una performance, ¿no? Una performance de ser más útil, más potente, ¿no? Con una especie de sentido común que más es siempre mejor, ¿verdad? Bueno, entonces efectivamente yo me puse a estudiar esto, la cuestión del cerebro aumentado, las modificaciones fisiológicas y mismo anatómicas en cierta medida que están ya sucediendo por la promiscuidad con las máquinas digitales, ¿no? Entonces, bueno, yo doy un ejemplo, ¿no? O sea, resulta que la memoria humana siempre funcionó y funciona cuando está sana, modificando, olvidando, recordando, ¿verdad? O sea que es un bicho vivo la memoria, ¿no? Que no puede recordar todo como si fuera Funes el memorioso de la novela de Borges, ¿verdad? Porque eso es una tortura. Ahora bien, en la asimilación computadora-cerebro, la idea es tener a disposición todos los recuerdos, siempre todos los recuerdos. Bueno, todos los recuerdos es un problema porque todos los recuerdos es una pérdida de todo sentido. Porque el sentido de la vida, de los actos, de las situaciones, se elabora a partir de las limitaciones de una situación, ¿verdad? Si todo está presente, nada tiene sentido. Entonces, bueno, efectivamente el trabajo, como en este caso de la memoria, ¿verdad?, donde se piensa una aumentación posible como pura positividad, yo lo que traté de trabajar es eso, un poco, ver cómo el cerebro aumentado, como el hombre aumentado, en realidad significa un desteje del humano que va muy de la mano, es casi consubstancial con la ideología neoliberal del aumento, ¿no? Y entonces, bueno, trabajé mucho en ese sentido, de tratar de comprender y a la vez explicar, por un lado, lo que está pasando con modificaciones, y por el otro, lo que es muy difícil, es de explicar por qué esto es importante, ¿verdad? Y bueno, por el momento es muy complicado, porque efectivamente tenemos una visión absolutamente posmoderna, neoliberal, así cuantitativa, donde se ve el cerebro como una especie de máquina con aplicaciones, ¿no? Con módulos, que yo puedo sacarle un módulo, ponerle otro módulo. Y la gente dice, bueno, por ejemplo, con respecto a la memoria, los trabajos de investigación que existen, inclusive por un profesor de neurología argentino, el profesor Izquierdo, Iván Izquierdo, que se propone eliminar los malos recuerdos, ¿verdad? Modificar los recuerdos. Entonces, efectivamente, en este hombre modular, este hombre donde yo le voy a cambiar los recuerdos, voy a cambiar la identidad, hay algo que se pierde, que no es más, poco a poco no es más, lo que nosotros, desde que la humanidad existe, conocemos como cultura, sentido, afecto, pensamiento, ¿verdad? Entonces es un cambio tan radical que la cuestión no es para nada ponerse nostálgico o tecnófobo y decir qué malo, qué porquería. La hibridación esta entre la técnica y el cerebro y la vida es un hecho, es irreversible. Lo que pasa es que está muy poco pensado o no pensado para nada, en el sentido que qué significa un hombre que puede cambiar sus supuestos módulos cerebrales y entonces no ser más él, ¿verdad? No ser más él. ¿Y en nombre de qué? Porque lo que pasa es que en esta modificación, aumentación, hay una idea de en nombre de qué se hace esto. Se hace en nombre de una performance, una positividad total, o vencer a la muerte, ¿verdad? O vivir 1000 años. Bueno, entonces eso es una parte importante del problema, porque de repente hay una cosa que es una aberración en sí,
que es cuando nosotros consideramos que se puede tratar el cerebro a un ser humano, a un ser vivo, como algo que es un medio para otra cosa. O sea, yo lo mejoro como mejoraría una pinza o como mejoraría una computadora, mejoro un coche, para poder ir más rápido, para poder trabajar mejor con el instrumento. Pero lo que pasa es que lo que está implícito en esta aumentación del cerebro y de la vida, etcétera, es que se está considerando al conjunto de lo vivo y al ser humano en particular como un instrumento, ¿verdad? O sea, yo lo mejoro, pero lo mejoro con respecto a qué, ¿verdad? O sea que desde el punto de vista médico, por ejemplo, pasamos de una medicina de la reparación a una medicina de la aumentación. Pero la reparación, utilizar toda la técnica para reparar está perfecto, pero el problema es ese. El problema es que tenemos que pensar, yo aumento la capacidad de una pinza, aumento la capacidad de un coche, aumento la capacidad de una compu, para que como instrumento sirva mejor para una cosa. Lo que nunca está dicho es, cuando yo aumento las capacidades de un hombre, lo aumento para qué. O sea, yo estoy transformando el hombre en un instrumento para algo que ya no es más el hombre como su propio fin, ¿verdad? Bueno, es un poco ese tipo de temas que me parece que nosotros tratamos de empezar a comprender, empezar a divulgar, ¿no? Como una problemática epocal, de situación muy importante, muchísimo más importante por el hecho de la ignorancia que estamos de lo que significan estas modificaciones, ¿no? Militonto. Bueno, ¿qué quiere decir militonto? En realidad el concepto, la idea que yo usaba era más bien hace unos años, ya muchos, el concepto de militante triste, ¿no? Y que a fuerza de ser triste se vuelve tonto, entonces es un militante tonto, ¿no? ¿Qué es un militante triste, un militante tonto, ¿no? Dos cosas, una más masiva, más en bloque, que la nombramos nada más, es que efectivamente el modo de actuar en sociedad, en situación, epocalmente, eh, cambia con respecto a los cambios de la situación y de la época. O sea que si yo sigo haciendo ahora como hacía ayer, lo más probable es que el sentido de mi acto cambie totalmente, ¿verdad? Bueno, entonces, simplemente eso, hubo un cambio de época, un cambio de época radical. Nadie racionalmente, al menos, puede pensar hoy que la historia tiene un sentido, que vamos hacia el comunismo científico y final, o hacia lo que Hegel llamaba el fin de la historia, o que la ciencia avanza de manera lineal. Bueno, nadie puede pensar en términos lineares de historicismo, en términos de una promesa casi religiosa de que la justicia social nos la debe Dios, ¿no? O sea, un Dios ateo quizás, pero ¿y qué va a llegar? Bueno, nadie puede pensar eso racionalmente, después cada uno piensa de lo que se le canta, ¿no? Pero racionalmente, durante muchos siglos, el pensamiento teleológico, o sea, del sentido de la historia, era legítimo. Bueno, eso no fue ni un error ni un no, es lo que organizó una época, pero eso se acabó. Entonces el militante tonto es el militante que de repente se queda como en los dibujos animados, ¿no? Pum, 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 pataleando en el aire, ¿no? Porque boom, no tiene más base, ¿no? No se dio cuenta y se patalea en el aire y no tiene base, no tiene base. Está hablando de la historia, de la justicia social, históricamente. ¿Y qué historia? Si acá todo esto va para un caos total, cada vez va peor. La única certeza que tenemos, y esperemos que nos equivocamos, es que mañana va a ser peor que hoy y pasado mañana peor, ¿verdad? Entonces hay algo así, ¿no? Que bueno, el militonto se queda en una posición que ignora el contexto histórico. Bueno. Pero hay otra cosa, el militante triste y el militonto son gente que tienen un deseo podrido, que es el deseo de poder, ¿no? Tienen una pretensión, que es ellos miran el mundo desde un mangrullo, ellos miran el mundo desde un mangrullo imaginario que tienen en la cabeza, ¿no? Que ellos ven el todo
y los militantes o la gente, los tontos, ven las partes. Entonces ellos creen en su ceguera, ver el todo, y entonces ellos creen que pueden utilizar a la gente, mover a la gente, porque ellos saben dónde está el objetivo final. Entonces el militante triste es eso, un militante transitivo, es un militante que el presente le importa un huevo, para decirlo así, y que todo el presente es simplemente de una forma maquiavélica, simplemente el pasaje hacia el futuro importante. Me parece que el mili alegre o el compromiso alegre, para decirlo así, proponerlo con el tonto o el triste, es el que hoy en día puede asumir el presente, las situaciones presentes, ¿no? No como en lo instantáneo del mundo digital, sino lo presente amplio, profundo, donde los actos tienen que encontrar su sentido dentro de un presente a la vez y no dentro de la promesa, ¿no? Bueno, el militonto es eso, el militonto es el tipo que es de una tristeza insoportable, ¿no? Que piensa tener las llaves para todo, que, bueno, que efectivamente cuando ve una situación la niega porque lo que está, su dogma saturado le impide ver la realidad, ¿verdad? Y en general, a pesar de tener un cierto coraje físico, pero bueno, más o menos de la misma valor que el que tiene un boxeador o un rugbyman, ¿verdad? Son muy cobardes porque frente a la complejidad niegan la única base de la ética y de la libertad, que es el no saber, es decir, yo no sé cómo hacemos en esta situación. O sea, reconocer que hay un deseo de justicia social, un deseo de superación, un deseo de lo que venga, pero que, bueno, no sabemos cómo se hace. Y bueno, efectivamente yo creo que es un problema el militonto, porque lo que pasa es que mucha gente que frente a la realidad logra liberar una parte de su energía de tiempo, su energía de deseo, su energía de cuerpo, para ocuparse un poco de la época. Es una lástima cuando el militonto captura a este que empezó a tener inquietudes, ¿verdad? Lo captura dentro de una alienación que es la militancia estúpida, ¿verdad? Yo creo, lo que escribimos con Angelique, ¿no? En el libro este del compromiso en una época oscura, nosotros lo que pensamos es que la mayor parte del tiempo las organizaciones revolucionarias son los anticuerpos que la sociedad fabrica para domesticar el impulso libertario de los pueblos, ¿verdad? O sea que hay un impulso libertario y aparecen los anticuerpos, ¿no? Que tratan de canalizarlo con programas, ideas, proyectos, ¿no? Y en ese sentido me parece que para salir del militonto hay que ponerse un poco en amistad con lo efímero y darse cuenta que lo que es irreversible anida en lo efímero. ¿Qué es una época oscura, no? Eh, en realidad una época oscura desde un punto de vista más antropológico, no tanto subjetivo, tiene que ver con una definición bastante concreta. Decimos que un pueblo, una cultura vive, o una persona, ¿no? Vive una época oscura cuando, más o menos de acuerdo a ciertas consideraciones objetivas, no hay un horizonte de superación de lo que está viviendo. ¿Se entiende? O sea, consideraciones más o menos objetivas. O sea, que nosotros consideramos que, bueno, que dado el desastre demográfico, ecológico, económico, no sé, bueno, consideramos que esta época es oscura porque efectivamente no se ve un horizonte de superación posible. Entonces, bueno, por supuesto, nosotros podemos decir, bueno, hagamos la revolución, pero bueno, la revolución fuera de toda lógica historicista, fuera de toda lógica de época, ¿no? Es lo mismo que decir San Perico te va a salvar, ¿no? O sea,
Entonces, la oscuridad de una época, de una situación o de una época está dada por el hecho de que la racionalidad y los datos, las observaciones objetivas de la época, no permiten de manera no imaginaria, no ideológica, no religiosa, no permiten de visualizar una superación posible, concreta de lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa en nuestra época. No tiene que ver con la dureza de la época, capaz con lo que la gente vive duro o no duro. Capaz que en la época luminosa de la modernidad, donde efectivamente parecía evidente que el futuro estaba acá al lado de la mano, ¿verdad? O que íbamos a tomar el cielo por asalto, como se decía. Es cierto que en esas épocas luminosas la vida era muy dura, ¿no? O sea, no es que la luminosidad tenga que ver con una época suave, ¿no? Ni la oscuridad con una época dura. No, tiene que ver con el hecho de que efectivamente hoy en día la racionalidad, los términos de la racionalidad no permiten de decir, bueno, salvo algo muy militonto, alguien muy cobarde, nadie puede decir hoy en día, mira, loco, evidentemente de acá a 50 años los problemas ecológicos de destrucción de la planeta, de falta de agua, de demografía explosiva, bueno, todo ese tipo de problemas, ¿verdad? De enfermedades emergentes, reemergentes, ¿verdad? O sea, todo lo que amenaza la vida, nadie puede racionalmente decir, mirá, esto por supuesto se va a resolver, ¿verdad? Salvo posición religiosa, inclusive la posición religiosa militonta que dice, cuando venzamos al capitalismo, ¿verdad? O sea, bueno, entonces nuestro problema, ¿cuál es? Nuestro problema es que nosotros no podemos, dentro de una época oscura, tener como objetivo que la época se vuelva luminosa. Porque eso es de nuevo volver a una militancia dentro de la promesa, un compromiso dentro de la promesa, de la esperanza, la religiosidad y la jerarquía, porque en toda promesa está el profeta y los que tienen que obedecer, el gurú, el comandante, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que, contrariamente a lo que parece normal, en una época oscura el objetivo no es cómo se hace para que esta época sea luminosa. A mí me parece que en una época oscura hay que instalarse en la época oscura y ver cómo se protege la vida, cómo se resiste, cómo se crea, cómo se puede luchar por la justicia dentro de los términos de la oscuridad, ¿verdad? O sea, sin promesa. Ese es nuestro desafío, ¿verdad? Yo comprendo que tiene un lado un poco contraintuitivo, porque parecería ser que, claro, cuando yo estoy viviendo una época oscura, el objetivo tiene que ser superar esa época. Pero me parece que el verdadero desafío es cómo nosotros podemos, con un poco de coraje, instalarnos en esta época y ver cuáles son las tareas, los desafíos y las alegrías de esta época, para que eventualmente, ¿qué pase? Sí, capaz que después venga una época luminosa, seguramente. Lo que pasa es que, contrariamente a todo historicismo, después de una época oscura viene una época luminosa y después de una época luminosa vendrá una época oscura. Territorialidad. Bueno, este concepto está usado por mucha gente, a la vez es un concepto bien con una imagen, ¿no? O sea, es un concepto que uno puede imaginarse fácilmente y, contrariamente a otros conceptos, capaz que uno se lo puede imaginar sin mucho equivocarse de a qué envía esto, ¿no? A qué hace referencia. La territorialidad, digamos nosotros, que es el concepto a través del cual pensamos que a ningún nivel de la vida, ni cultural, ni social, ni individual, ni histórico, ni biológico, ningún ser existe de manera autónomo, ¿verdad? O sea que la autonomía, la separación de individuos, la separación de medios, etcétera, ¿no? La dislocación, es una ilusión bastante mortífera, ¿no?
porque todos estamos siempre en procesos de territorialización que tienen que ver con las fuerzas, para decirlo así, las fuerzas que nos atraviesan, que nos fundan, que nos tiran, ¿verdad? Y a la vez todo proceso de territorialización, o sea, de pertenencia, de anclaje, va acompañado con procesos de desterritorialización, con una dinámica ahí de conflicto, no una dinámica dialéctica, porque una dinámica dialéctica hay una síntesis, acá es un conflicto, ¿no? Con una relación de fuerza, bueno. Ahora, lo que estamos viviendo en el mundo de la digitalización es un proceso de desterritorialización muy salvaje con respecto a todo lo que constituye la organicidad misma, el espesor, ¿no? La profundidad de la vida, de la cultura, lo que hace de mí una persona, ¿no? Con una historia, porque el proyecto, digamos, si podemos hablar así, el proyecto del mundo digital, el mágico mundo de la tecnociencia, es de romper todos los anclajes, romper todas las territorializaciones, para crear una especie de concepto de libertad nuevo, que es el concepto de electrón libre, para decirlo así, ¿verdad? Que es que cada uno de nosotros pueda liberarse de su historia, su sexo, su cuerpo, su familia, su memoria, ¿verdad? Y bueno, a todos los niveles, ¿no? Que sea el teléfono móvil, como que sea poder imaginarme que yo voy a modelizar a una persona y ponerla en un disco duro, ¿verdad? O sea, de todo, que sea lo más banal hasta lo más profundo, y por supuesto en el centro el proyecto neoliberal de que el mundo es simplemente una cantidad de información y de dólares, ¿verdad? De todo punto de vista, esta desterritorialización es una desterritorialización salvaje, terrible, que niega la corporeidad del mundo. Dice, todo es información, todo es información tiene por un lado de la moneda, el otro lado de la moneda es todo es guita, ¿verdad? Todo es contable, ¿verdad? Contable. Y el fenómeno de reterritorialización, porque siempre hay reterritorialización cuando hay una deterritorialización, esta reterritorialización se hace dentro de macroestructuras macroeconómicas, ¿no? Superorganismos que tienen sus propios objetivos, que es la finanza, que es núcleos de poder altamente técnicos, ¿verdad? Que están como capturando, ¿no? El conjunto de la energía de lo vivo, ¿no? En todo sentido, de la cultura. Y en realidad cuando nosotros decimos hay un fenómeno de desterritorialización muy fuerte, no hay que olvidar que hay una reterritorialización salvaje en este sentido. Nuestro desafío en este sentido es cómo nosotros podemos no mirar el mundo con un retrovisor y decir, ah, qué bien que era antes, cuando el arriba era arriba, el abajo era el abajo, el hombre era un hombre, la mujer era una mujer, ¿no? Todas esas boludeces así paseístas, ¿no? Que hoy en día tienen, bueno, como manifestaciones, bueno, interesantes, simpáticas, un cierto pachamamismo, o un poco más profundas y más inquietantes, capaz un islam muy, muy radical, o toda esta porquería de las sectas, ¿verdad? Que efectivamente son como propuestas de reterritorializar la energía libre. Nuestra cuestión es ni un retrovisor que dice antes era mejor, vivamos como antes, ni tampoco una fuga hacia adelante diciendo sí, disloquemos todo y vamos para adelante, ¿no? Nuestra problemática actual es tratar de comprender en qué núcleos prácticos se está reterritorializando la vida de manera a resistir a la locura virtualizante, ¿verdad? Donde hay núcleos, sí, núcleos de vida, núcleos de resistencia, de creación, donde efectivamente, articulándonos con la más alta tecnología, no es la tecnología y la economía que colonizan a la vida y a la cultura, sino que la vida y la cultura puedan colonizar la tecnología
y reconquistar la macroeconomía hacia una economía al servicio de la vida, ¿verdad? Eso es un poco la problemática alrededor de este concepto tan usado últimamente de territorialización y desterritorialización, ¿no? Complejidad. Bueno, la complejidad es, yo creo, de hace unos 15 años para esta parte, la palabra, una de las palabras más utilizadas a nivel mundial, ¿verdad? Podemos decir inclusive que a veces está utilizada, muy a menudo está utilizada de manera muy simple, ¿no? Decimos, ah, es complejo. Sin ver qué es lo que significa realmente el concepto de complejidad, yo voy a tratar de decir un poquito, no todo porque es complejo, justamente, pero voy a tratar de dar dos ejes que me parecen fundamentales con respecto a la complejidad. El primero es un eje histórico, ¿no? En realidad, la complejidad aparece como un concepto, pero primeramente aparece como una realidad histórica a partir de 1900 y se desarrolla a través de todo el siglo XX. ¿Como qué realidad? La realidad de la ruptura de lo que se llama el zócalo, la base de la racionalidad de la modernidad, que apuntaba a una convicción, a una hipótesis fuerte, que era que el real, la historia, lo que constituía el ser humano, la sociedad, la biología, todo, podía ser comprendido, que un día iba a ser todo comprendido a partir de leyes simples, ¿verdad? Y que había un avance, así, había un avance del conocimiento que conquistaba poco a poco la oscuridad del mundo, del real. Bueno, la experiencia de la complejidad que comienza en ciencias en 1900 y que después sigue socialmente a partir de todo el siglo XX, pero sobre todo con Auschwitz o con el fin de la experiencia de socialismo dichos reales, ¿verdad? Se transforman en sentido común la complejidad, ¿verdad? O sea, no es más solamente un concepto científico. Es ese encuentro, es el encuentro de una humanidad que confiaba en que podía destejer, ¿no?, lo complicado, digamos, lo sofisticado del real, cualquiera que sea ese real, y comprenderlo y conquistarlo. Y de repente aparece la complejidad como un tope. Dice, la complejidad dice, para decirlo así, hay una ignorancia, hay ángulos muertos, hay oscuridades que no son posibles de eliminar, que cambian de lugar, que a veces se desarrollan más, a veces se desarrollan menos, pero digamos que los resultados negativos, como lo llama un matemático francés Poincaré, o la negatividad o la ignorancia, van a aparecer en física, en matemática, en política, en sociología, de todo punto de vista, van a aparecer poco a poco como haciendo parte del real. O sea que el real contiene ángulos muertos. La situación, lo que venga que yo estoy estudiando o tratando de comprender, o yo mismo con respecto a mí mismo, hay ángulos muertos, hay cosas no explicables. Eso es históricamente. De un punto de vista más epistemológico, más de un punto de vista del concepto, la complejidad quiere decir que en un sistema cualquiera que yo llamo complejo, enunciados y prácticas contradictorias no van a encontrar una solución, sino que quedan dentro de niveles de conflictualidad creciente sin solución, ¿verdad? Y la complejidad, un sistema complejo, es siempre oscuro para sus habitantes, ¿verdad? Si tomamos un sistema complejo social, poco importa, ¿no? Es siempre oscuro para sus habitantes, o sea que la racionalidad, lo comprensible, debe cohabitar con lo incomprensible y irracional, porque un sistema complejo no puede ser visto en su totalidad, lo cual efectivamente es totalmente en contradicción con la idea moderna de vanguardia
o de luces o qué sé yo, que yo puedo ver la totalidad, ¿verdad? O sea, un sistema complejo nunca puede ser comprendido por sus habitantes como una totalidad, ¿verdad? Entonces yo estoy obligado para actuar a encontrar los modos teóricos y prácticos de actuar dentro de una complejidad que yo no puedo dominar, Esto en realidad los filósofos marginales de la modernidad como Spinoza hablaban de esto, pero eran marginales y minoritarios e inclusive ni siquiera eran comprendidos así, eran comprendidos como que de todas maneras iban hacia este avance progresivo de la luz sobre la oscuridad. Bueno, la complejidad quiere decir que nosotros tenemos que encontrar modos de actuar, modos de desear, de ser libres, aceptando que yo no puedo comprender el conjunto, ¿verdad? Eso también tiene que ver con una posición existencial y casi psicológica de nuestros contemporáneos, que es aceptar de que yo como individuo tengo que comprender que no puedo aspirar a comprender el mundo, ¿no? Hablábamos del militante tonto, el militonto, que cuando le dicen Siria, pues apretás un botón y él sabe. Le decís Jordania, perdón, sabe. Alaska, apretas un botón, él sabe, ¿verdad? Bueno, justamente la cuestión es cómo uno puede combinar dos cosas muy difíciles de articular, y que el militonto no articula, por supuesto, que es la complejidad y la acción, y la potencia de actuar, ¿verdad? O sea, actuar en complejidad. No actuar ignorando la complejidad, no quedarse en un conformismo aceptando la complejidad, sino actuar en complejidad. Me parece ser la consigna de la libertad y de la emancipación de nuestra época, cómo actuar en la complejidad. Bueno, nos podemos preguntar por qué estas dos palabras, estos dos conceptos, ética y estética. Decíamos anteriormente que se trata de actuar en la complejidad y que la racionalidad actual, la racionalidad de nuestra época, tiene como punto más avanzado de su racionalidad darse cuenta que debe cohabitar con lo irracional, ¿no? O sea que no todo puede ser racionalmente conocido y que no todo acto puede ser racionalmente evaluado, etc. Y que, dado la complejidad del mundo, ¿verdad?, es muy complicado poder, para cualquier ciudadano normal, ¿verdad?, o sea, decir, bueno, ¿qué pienso yo de los transgénicos? ¿Qué pienso del desastre ecológico? ¿Qué pienso de la demografía? Muy complicado, ¿verdad? Entonces, la pregunta que podemos hacernos es cómo se puede tener una comprensión del mundo que sea una comprensión justa, sin reduccionismos y sin eliminar la complejidad, sin caer en el simplismo. Bueno, justamente existe una vía de acceso para comprender de qué se trata en el mundo sin pretender tener una comprensión universalista, global, enciclopedista, ¿verdad? Esta vía de comprensión es la que marca Kant, ¿no? Él, cuando dice que el juicio estético, el juicio de las formas, no está mediado por el concepto, es inmediato, ¿verdad? O sea que efectivamente en todo lo que hace a la estética nosotros podemos constatar que la actividad artística tiene un rol, por decirlo así, antropológico, que es crear un imaginario de los posibles de una época, ¿verdad? O sea, el arte no solamente no refleja una época, sino que el arte permite que la época se desarrolle y se forma. O sea, el arte no refleja el real, el arte permite el desarrollo del real, ¿verdad? Y precede inclusive el desarrollo. Entonces, efectivamente, cuando nosotros decimos cómo una persona puede, sin tener un delirio enciclopedista de comprender todo, cómo una persona puede comprender de qué se trata en una época
sin querer abarcar todo. Bueno, efectivamente, ese juicio estético es el que nos dice que a través de las formas artísticas existe dos posibilidades. Una posibilidad de comprensión, o sea, si uno está atento a lo que pasa en el arte, en el movimiento artístico, uno puede comprender qué es lo que está pasando en el mundo. Para darles una idea, cuando nosotros, de un punto de vista biológico, decimos, pero ¿cómo unos amigos cancerólogos, ¿no? Oncólogos, se dice en español, unos amigos oncólogos decían, bueno, pero ¿cómo se puede cambiar el paradigma de la oncología para que no esté capturado? Bueno, yo estoy convencido de que dentro de la ciencia los cambios de paradigma vienen siempre del exterior. En la política los cambios de paradigma vienen del exterior. En el urbanismo viene del exterior. ¿Cuál es este exterior? Este exterior es la investigación, la búsqueda, la creación artística que poco a poco contamina el imaginario del investigador, del militante, del urbanista, ¿verdad? O sea que en realidad la estética hay que poder comprenderla como ese lugar donde una comprensión es posible y una creación de nuevo posibles también. Es ahí donde pasa, ¿verdad? Por eso yo creo que hay que estar muy atento a la creación artística, mirar de ese lado, porque es a través de esta creación artística, de estas situaciones artísticas, que nosotros podemos comprender también un principio ético, que es cómo en cada situación la vida, la potencia, la libertad, la justicia se desarrolla más o menos, no cayendo en los meandros de la complejidad, ni en la idiotez del simplismo, sino con poder encontrar líneas que atraviesan la complejidad y que nos permiten encontrar lo que yo llamo asimetrías en cada situación. O sea, yo puedo ver que una situación es asimétrica, no es lo mismo esto que aquello, ¿se entiende? Esto es donde yo pongo lado a lado la estética y la ética, en el sentido que la ética va a encontrar su sentido viendo las formas de asimetría que toma una situación. Para darlo con un ejemplo, y después cada uno piensa todo lo que quiere, yo en Francia, donde vivo, vienen los inmigrantes, vienen los gitanos, viene un montón de gente que se escapa, que trata de vivir mejor, qué sé yo. Bueno, yo no necesito saber cómo va a ser una Francia con esta gente, o qué laburo van a tener o no van a tener. En la situación inmigración, la cuestión es una asimetría donde yo digo, no es lo mismo rechazarlos que asimilarlos. Y después ya veremos qué pasa, ¿se entiende? Esa ética, ¿no? De decir, por acá pasa la cosa, yo no sé lo que va a pasar después, pero en esta situación no es lo mismo ser xenófobo que recibirlo, ¿verdad? En esta situación. Este principio ético se basa no en un análisis demasiado profundo y sofisticado, sino en algo estético de la asimetría que existe en lo que conforma y la forma de cada situación.